Hola, buenas tardes. Soy el doctor González Vilchez. En primer lugar, quisiera agradecer al comité organizador del Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Cardíaca y Endovascular por su invitación para compartir con ustedes en esta tarde algunos aspectos y algunos comentarios sobre el registro español de trasplante cardíaco. Trabajo habitualmente en la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, si bien estoy aquí como en calidad de director del registro español o nacional de trasplante cardíaco, que de las dos maneras lo mencionamos. Lo primero que hay que decir es que el registro español de trasplante cardíaco es el registro clínico más antiguo en España, que sigue con actividad continuada desde el año 1989, es decir, hace ya pues, más de 30 años. Este es el primer informe que salió publicado en la Revista Española de Cardiología en el número de enero de 1991 y que incluía los pacientes que se habían trasplantado hasta abril de 1990. El registro se había formalmente instituido en noviembre de 1989. Esta es una publicación histórica, se habían recogido hasta entonces poco más de 300 trasplantes. Como detalle curioso, pues incluso había 7 trasplantes heterotópicos que pronto se abandonaron. Había 8 centros solo que habían realizado hasta esa fecha trasplante cardíaco en España, incluso alguno como la Fundación Jiménez Díaz, que ya no hace trasplante. Este hecho de que llevemos más de 30 años recogiendo todos los trasplantes que se han hecho en España, es un registro en este sentido exhaustivo, nos da una oportunidad importantísima, una oportunidad muy buena para intentar analizar toda la secuencia histórica de nuestra actividad. A la fecha de hoy, como ven en la diapositiva, hay registrados casi 8.800 procedimientos, de los cuales tengo que decir que solamente hemos perdido información relevante en 12 de ellos. Casi 9.000 trasplantes, hemos perdido 12, lo cual es un porcentaje muy bueno y que da idea del interés que ponen todas las personas comprometidas en el registro en cada uno de los centros en completar el mismo y en hacerlo de la manera más exhaustiva y más correcta posible. Como digo, vamos a aprovechar nuestra información para hacerles llegar en qué situación actual se encuentra el trasplante cardíaco en España en cuanto a características del donante, del receptor, de los procedimientos quirúrgicos realizados y ver también a día de hoy de dónde venimos, dónde estamos y de dónde venimos. Quiero referirme en primer lugar, por ejemplo, al sexo del receptor. A fecha actualmente, aproximadamente un 25% de los pacientes que se trasplantan en España son mujeres. Este porcentaje ha ido incrementándose desde el principio de la serie en 1984, en detrimento de los hombres que se trasplantan menos, porcentualmente. Sin embargo, esto es una sensación engañosa, es decir, en España no estamos trasplantando más mujeres que hombres en los últimos años, simplemente es un efecto de que se están trasplantando menos hombres, como se ve en la diapositiva de la derecha, que es la tasa de incidencia de rechazo por millón de habitantes en la población española desde 1984. Como se ve en color naranja, la tasa de incidencia de trasplante en mujeres es estable prácticamente desde el principio de la serie, mientras que en los varones se observó un importante decremento desde aproximadamente finales de los años 90 hasta 2011, 2012 en la tasa de incidencia en los hombres. ¿Por qué se produce esto? Pues yo creo creemos que esto fundamentalmente se debe a la mejora de los resultados del tratamiento de la cardiopatía isquémica, que es predominante en hombres, que se puso de manifiesto en ese periodo de tiempo donde se observa ese decremento. Esto se trata de ejemplificar en esta diapositiva. A la derecha
es el porcentaje de pacientes que se trasplantan con el diagnóstico inicial de miocardiopatía dilatada, que como se ve es aproximadamente igual en hombres y en mujeres y además no ha variado de manera sustancial a lo largo de la serie. Sin embargo, en la diapositiva de la izquierda, en la etiología isquémica como cardiopatía de base que lleva a alistar al paciente y a trasplantarlo, se mantiene estable en la serie histórica en las mujeres, observándose una disminución en los varones, una disminución que es bastante significativa. En la edad del receptor no ha habido grandes cambios desde el principio. Lógicamente, en la primera parte, en la parte fundacional del registro, vamos a ver, cuando empezó la actividad de trasplante, los receptores eran más jóvenes, si bien luego pronto ya se estabilizó a partir del año 1990. El promedio de edad actual del receptor tipo es de alrededor de los 50-51 años, que se eleva a 52-53 si prescindimos de los pacientes pediátricos o si no consideramos los pacientes pediátricos. Bien, aproximadamente, esto es un detalle más acerca de la edad, aproximadamente entre el 5 y el 10% de los pacientes trasplantados en España son pacientes pediátricos, que en el registro se define como aquellos que se trasplantan con edad inferior a los 16 años de edad. Por otra parte, también se puede, y ese porcentaje se mantiene bastante estable. Hay un ligero incremento de los pacientes, de los receptores añosos, definidos en el registro como pacientes de más de 60 años en el momento del trasplante, que en la actualidad viene a corresponder aproximadamente a un 30% de todos los procedimientos realizados anualmente. Una característica bastante peculiar de la actividad de trasplante cardíaco en España es el alto porcentaje de procedimientos que se hacen en código de urgencia. Como vemos en esta diapositiva, ha ido incrementándose a lo largo de toda la serie histórica y actualmente se puede considerar prácticamente de que uno de cada dos, entre el 40 y el 50% de los trasplantes cardíacos se realizan bajo código urgente. Estrechamente relacionado con esto está el uso del soporte circulatorio previo al trasplante, con objeto de estabilizar a los pacientes e intentar que lleguen en una situación adecuada al procedimiento y de esa manera mejorar los resultados del mismo, es decir, fundamentalmente la supervivencia del receptor. Como se ve, en los primeros años de 1984 a 1988 prácticamente no se utilizaban los dispositivos de asistencia o de soporte circulatorio. Luego empezó a usarse con profusión el balón intraórtico de contrapulsación y en menor medida dispositivos de asistencia ventricular que entonces eran algunos casos de corazones totales tipo Jarvik y cosas así. El balón de contrapulsación incrementó su uso hasta el año 2004, posteriormente, después de un descenso, se estabilizó hasta el año 2014, en que empezó a disminuir su uso como soporte previo al trasplante de manera importante. ¿Por qué? Pues porque empezamos a aumentar el uso de otros tipos de soporte más consistentes, como son la oxigenación extracorpórea y los dispositivos de asistencia ventricular, fundamentalmente de corta duración y la mayoría de los casos tipo Levitronics. En la actualidad, en el último año, en 2019, que tenemos recogido, la tasa de el porcentaje de pacientes que llegan al trasplante asistidos con ECMO o con dispositivos de asistencia ventricular es aproximadamente de un 40-45%, siendo mucho mayor los que lo hacen con dispositivos de asistencia ventricular que con dispositivos de oxigenación extracorpórea. En esta diapositiva se da un detalle un poco más preciso, más centrado en los últimos años, que es cuando esta tendencia se ha visto más acusada. Como se ve, en los dispositivos de asistencia ventricular aumentan de manera importante su uso a partir del año 2014. La oxigenación extracorpórea se mantiene estable alrededor del 10%, y lo que sí se produce es una disminución drástica del uso
del balón de contrapulsación como método de soporte circulatorio antes del trasplante. Incluso en los años 2018-2019 este soporte desaparece. En parte esto se debe a que se han cambiado los criterios de urgencia para inclusión en lista urgente a partir de junio de 2017 por parte de la Organización Nacional de Trasplante y en los nuevos criterios de inclusión el balón de contrapulsación ya no es más un criterio para incluir a un paciente en balón de contrapulsación, requiriéndose el uso de un dispositivo de asistencia ventricular disfuncionante o de una circulación, de una oxigenación extracorpórea. ¿Y por qué se produjo este cambio por parte de los criterios, por parte de la ONT de los criterios de inclusión? Pues esto también se debe a la actividad del Registro Español de Trasplante Cardíaco y yo creo que es el ejemplo más claro de la utilidad que tienen este tipo de registros bien realizados y con un esfuerzo sostenido en el tiempo, y es que aportan información clínica muy relevante que puede ayudar a tomar decisiones tan importantes como las que estamos hablando. Este es un gráfico de supervivencia, una curva de supervivencia de los pacientes trasplantados según el tipo de asistencia circulatoria previa al trasplante. Y como vemos, la ECMO es significativamente peor, de manera altamente significativa peor en términos de resultados de supervivencia cuando se compara con aquellos pacientes que se trasplantan electivamente o que se trasplantan asistidos con balón de contrapulsación o con dispositivos de asistencia ventricular. Estos datos que estaban, digamos, en el ambiente, en la comunidad trasplantadora, todos teníamos conciencia de que los pacientes asistidos con ECMO iban peor después del trasplante, en términos globales, pudieron ser analizados de manera objetiva en registro y fue lo que dio lugar al cambio de los criterios. ¿Por qué tienen peor resultado? Simplemente porque con la ECMO, por lo menos en España, no conseguimos una estabilización del paciente adecuada, lo suficientemente adecuada antes del trasplante. Es decir, los pacientes con ECMO van en peores condiciones. Y esto se pone de manifiesto cuando esa misma curva de supervivencia se ajusta teniendo en cuenta la función renal, la infección pretrasplante o el uso de ventilación mecánica antes del procedimiento. Si tenemos en cuenta esos parámetros que nos indican pues, un soporte orgánico defectuoso o un soporte complicado que nos impide la ventilación o que se complica con una infección, pues vemos que el resultado de la ECMO es exactamente lo mismo que con el resto de dispositivos, incluso con el trasplante electivo. Más detalles importantes o relevantes en cuanto al receptor es la mejoría progresiva de la función renal justo antes del trasplante, con filtrados glomerulares pues, cerca de 80 mililitros minuto. En parte esto tiene que ver también con lo que hemos visto anteriormente, con que somos capaces de prevenir el fallo multiorgánico en el paciente antes del trasplante debido a al uso de dispositivos de soporte circulatorio eficaces como la asistencia ventricular. Unos datos muy llamativos del registro se ven en lo que concierne a las características del donante. Esto es una gráfica de la edad del donante y como se ve hay un incremento pues, muy importante y progresivo desde el comienzo de la serie en la edad del donante. Estos son de los donantes que acaban siendo trasplantados. Como se ve actualmente la edad media del donante en España, que el donante útil que se trasplanta es de más de 40 años. De hecho, el 50% o más del 50% de los trasplantes cardíacos en España se realizan con donantes con edad superior a los 45 años, que es la edad que actualmente se considera aproximadamente como el límite para definir un donante, digamos, poco apropiado o subóptimo. ¿Por qué se ha producido esto? Pues esto es
digamos, es un recurso pues, para intentar seguir ofreciendo a nuestros pacientes los beneficios del trasplante. Y lo que se ve también con nuestros datos es que aquellos donantes por traumatismo, cuya causa de muerte había sido el traumatismo craneoencefálico, bien por accidente de tráfico o bien por traumatismo por otras causas, pues ha disminuido de manera muy importante. Estos pacientes se resumen en tonos azules en la diapositiva a lo largo del tiempo y actualmente son francamente una mejoría. Sin embargo, han aumentado mucho los pacientes, los donantes que han fallecido por accidentes cerebrovasculares, fundamentalmente ictus, porque como vemos, estos son los tonos naranjas de la diapositiva, porque como vemos los pacientes con hemorragia cerebral o con otras causas cerebrales, como puede ser anoxia y demás, se mantienen relativamente constantes. Es decir, estamos trasplantando corazones de personas más mayores que además se mueren por un accidente cerebrovascular. Otro detalle, digamos, importante es la tasa de trasplante que se realiza con discordancia de sexo entre receptor y donante, particularmente en lo que se refiere a la mujer donante, o sea, al receptor varón que se trasplanta con un donante mujer, que es la mezcla, digamos, que conlleva digamos, un mayor riesgo o un peor resultado después del trasplante. Aproximadamente un 20-25% de los procedimientos se realizan más o menos en esta circunstancia y el porcentaje se mantiene estable a lo largo de la serie histórica. El tiempo de isquemia también ha aumentado a lo largo de la serie, si bien en los últimos años, aproximadamente del año 2009, se mantiene aproximadamente estable. Fundamentalmente es significativo que un 20-25% de los pacientes tienen tiempos de isquemia prolongados, de más de 4 horas de isquemia fría, lo cual, como veremos luego, pues tiene también importancia y repercusión en el resultado del trasplante. Y la técnica quirúrgica fundamentalmente utilizada es la técnica bicava, sobre la técnica estándar de sutura auricular. Esto también es importante porque también, como veremos luego, incide en los resultados. Estos son los resultados globales que están a unos 5, 10 y 15 años, de acuerdo con periodos. Vamos a analizar los periodos más recientes a partir del año 1990, excluyendo el periodo fundacional del trasplante en España desde 1984, digamos que esta es muy susceptible a la curva de aprendizaje. Como se ve claramente en esta diapositiva, y además son diferencias altamente significativas desde el punto de vista estadístico, la supervivencia se han incrementado a lo largo de la serie histórica, de tal manera que en la última década la supervivencia al primer año es prácticamente del 80%. De hecho, les puedo decir que en los 2 o 3 últimos años está por encima del 80%. La probabilidad de supervivencia al quinto año en la actualidad es del 72%, a los 10 años del 60% y a los 15 años, pues lógicamente la última década no la tenemos disponible, pero llega a ser del 42% en la década previa. La mediana de supervivencia actualmente en España está entre 12 y 13 años. Bien. Lógicamente, como vemos en la diapositiva anterior, la principal caída de la principal tasa de atracción se produce durante el primer año post-trasplante, lo cual es un hecho universal, eso ya lo sabemos. En el primer año los pacientes están sometidos o son susceptibles de tener muchas más complicaciones, pero una vez que superamos el primer año del trasplante, la supervivencia es francamente buena. En estos pacientes que superan el primer año, al quinto año de trasplante, la supervivencia actual es del 90%. Es decir, 9 de cada 10 siguen vivos 5 años después y 3 de cada 4 pacientes siguen vivos 10 años después del trasplante. Yo creo que estas cifras son bastante importantes.
Bueno, ¿cuáles son los determinantes de la supervivencia? Es decir, ¿qué factores son los que afectan a la supervivencia en el trasplante cardíaco en España? Pues básicamente son los mismos que se publican en otras series internacionales del registro europeo o bien del registro de la UNOS, del registro americano. En el análisis univariable, pues tiene que ver la supervivencia con la edad del receptor, con la presencia de comorbilidades como la presencia de cardiopatía isquémica o aumento de resistencias vasculares pulmonares, una mala función renal, una disfunción hepática previa al trasplante, la infección, etc. Datos del donante que también afectan claramente es por ejemplo, donantes que son de sexo femenino o sobre todo la mezcla, o sea, la combinación de un donante hombre con un receptor hombre con un donante mujer. Está mal la diapositiva. ¿Eh? ¿De acuerdo? O, por ejemplo, la realización de trasplante urgente, y un detalle muy interesante es que los pacientes que se trasplantan con técnica Bicava tienen un resultado significativamente mejor que los pacientes que se hacen con la técnica habitual, la técnica estándar. También este es el análisis multivariante, que prácticamente podemos resumirlo de la siguiente manera. Hay las diferentes características que impactan en el resultado de nuestros pacientes en la época más contemporánea, como pueden ver, de 2009 a 2019. Tiene que ver con la demografía, que esto no es muy modificable, como es la edad del receptor, con patrones de comorbilidad del receptor, como es la presencia de diabetes, de patología respiratoria, de vasculopatía periférica, de aumento de resistencias pulmonares o de esternotomía previa al trasplante por otras cirugías cardíacas. Tiene que ver también con el estado pretrasplante del receptor, fundamentalmente con el estado de la función multiorgánica, función hepática, la necesidad de ventilación mecánica, la presencia de disfunción renal o la ausencia de un soporte circulatorio adecuado. Y por último, factores que tienen que ver también con el procedimiento. Discordancia de sexo, donante y receptor, el tiempo de isquemia, el grado de urgencia y la técnica quirúrgica. Creo que con esto tenemos una información bastante detallada a fecha de hoy de qué es lo que estamos haciendo en España con el trasplante cardíaco y qué resultados estamos teniendo. Y uno de los mensajes que quisiera transmitir es que tener un buen registro, que sea exhaustivo, bien completado, bien depurado, aporta una información trascendente que tiene repercusión clínica en nuestros pacientes. Y nada más, muchas gracias por su atención.